Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este tercer seminario internacional que tiene como título general Educación, Gamificación e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia del día de hoy, Inteligencia Artificial y Percepción del Mundo. La misma que va a estar a cargo de la doctora Shaila Álvarez Junco. Ella nos acompaña desde el hermano país de México y para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor contar con la participación de la doctora Shaila. Puede dar inicio a su presentación, doctora. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida con el Instituto Peruano de Inteligencia, con el doctor Daniel, quien siempre nos convoca a tomar estos temas que parecen de especial relevancia en estos tiempos, ¿no? Inteligencia artificial y percepción del mundo. He escrito biología y realidad porque me parece que la realidad, tal como se entiende normalmente, es el estado de las cosas, independientemente de nuestras creencias y de nuestros pensamientos. Eso era algo que me parece que hemos dejado un poco atrás. Nosotros vamos construyendo un mundo y con la inteligencia artificial hemos construido otro mundo que de pronto nos permite vivir una realidad, digamos, alterna. Bien, hoy quiero hablar de eso porque dependiendo de nuestra mirada, dependiendo de cómo pongamos estos lentes en nuestras percepciones, es como empezamos a crear el mundo. Todos sabemos que la percepción del mundo se da por los sentidos. Desde que nacemos se nos hacen pruebas para saber si nosotros tenemos bien abiertos nuestros sentidos con la finalidad de crear un mundo, ¿no? De venir a incluirnos en este mundo. Hoy la realidad aumentada, la realidad virtual, bueno, no, hoy ya tiene tiempo, seguimos usando este verbo digo, digamos, esta frase de hoy, porque seguimos en esta transición de darnos cuenta, ¿no? Que ¿cómo sabemos qué es real y qué no es real? De pronto ya empezamos a decir como, esta imagen es real o no lo es, porque ya nuestros sentidos nos comienzan un poquito a engañar. Nuestros sentidos nos dan cuenta de la realidad, perdón, nuestros sentidos nos dan cuenta de la realidad, pero también nos engañan. Me voy a regresar un poquito ahí. También nos engañan. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial comienza a moldear nuestras percepciones, comienza a retar nuestros sentidos. Y entonces la exploración que hacemos del mundo y las experiencias que nos ofrecen nuestros sentidos pueden ser manipuladas y pueden ser engañosas. En ese sentido, la naturaleza se vuelve subjetiva. ¿Cómo sabemos realmente lo que es real? Las experiencias son inherentes y son subjetivas, están filtradas en nuestra conciencia de manera individual y comenzamos a tener estos sesgos desde nuestras limitaciones fisiológicas. Ya decía Descartes, pienso, luego existo y entonces percibir no siempre es la respuesta. Esta percepción no siempre nos podemos fiar de esta percepción. Esta distorsión de la inteligencia artificial nos puede dar cuenta de algo que puede que no exista. Eh, um, nos desafía, nos desafía epistemológicamente, porque entonces tenemos que regresarnos y volver a cuestionar aquello que ya dábamos por sentado, aquellos conocimientos que nosotros ya teníamos, digamos, preestablecidos. Y otra vez tenemos que consensuar y otra vez nos tenemos que organizar. Esto nos vuelve un poco vulnerables, porque entonces la realidad, como nosotros creemos, pues es una verdad relativa. Lo que es real para uno puede ser una ilusión para otra persona.
Es una comprensión fragmentada, sobre todo en el uso de las inteligencias artificiales, sobre todo en el uso de este mundo digital, porque no somos quienes somos en la vida análoga que en la vida digital. Hay implicaciones sociales y morales que nos llevan a cuestionarnos cuáles son estas diferencias en la percepción que pudiéramos tener ciertos desacuerdos y conflictos. Entonces, la inteligencia artificial nos está invitando a cuestionarnos de nuevo aquello que ya teníamos totalmente asentado, ¿no? El tejido de la realidad compartida empieza como a deshilacharse, como a desmoronarse un poco. Es como si tuviéramos digamos, una pieza hermosa y pensamos que esa pieza existía desde siempre, desde todos los tiempos, y de pronto tantito acariciamos esta pieza y se empieza a fragmentar. Cada aspecto del aprendizaje, cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede en principio describirse con tanta precisión que se puede hacer que una máquina lo simule. Esto nos lo advertían ya desde 1955. Fíjense la fecha, 1955, Allen y Newell y Herbert ya mencionaban esto y nosotros seguimos trayendo esta frase de hoy en día, hoy con la inteligencia artificial, hoy con las redes sociales. Y pareciera que ya teníamos este asunto pendiente. Entonces, la biología del ser humano y sus percepciones nos empieza, perdón, ahí me faltó un espacio, pero bueno, con la IA. De pronto ya nuestros constructos y nuestros preceptos ya tienen implicaciones como si fueran de un mundo alterno. Si nos enfocamos un poquito en la biología, vemos que la inteligencia artificial se ha inmiscuido, obviamente, en tecnología de vanguardia, que tiene un aprendizaje profundo la tecnología hoy, pero que funciona como redes neuronales, ¿no? Artificiales, igual que lo hace el cerebro, y de esto vamos a hablar por medio de los ordenadores, de la computadora, y de esta manera hay una robótica avanzada en su automatización. La computación cuántica es muy parecida al sistema del genoma humano, ¿no? Todo lo que es genético. Hay sistemas de recomendación ya personalizados donde la inteligencia artificial, eh, estos buscadores que de pronto se articulan a los gustos de cada persona, nos empiezan a sesgar, nos empiezan a dividir. ¿Por qué? Porque nos quieren personalizar. Nos quieren personalizar todo aquello que queremos consumir, cultural, política, económicamente, todo esto está ya filtrado. Entonces se hace este análisis predictivo, obviamente con el uso de la minería de datos, y nos van dando elementos para ir teniendo una percepción, ¿no? Modificada de lo que es un entorno. Entonces, estas percepciones nos permiten ver la realidad de manera muy distinta. Y de nuevo nos preguntamos si la inteligencia artificial revela nuestro verdadero yo, nuestro yo invisible, nuestro, nuestros deseos, aquello que no nos atrevemos a hacer en, en un entorno análogo. De pronto el entorno digital nos lo permite. Y entonces empezamos a construir relaciones donde la inteligencia artificial y la biotecnología como desde el punto de vista no necesariamente médico, pero sí, digamos, desde la construcción de lo que es una persona, como lo veían los antropólogos, que ahora seguramente tendrán que discutir, que plantear estas preocupaciones sobre el uso indebido de este diseño biológico impulsado por la inteligencia artificial. Ya de ello hablaba Ernesto Patiani, de una nueva era, de un nuevo hombre, y lo ha hablado aquí también en estos foros, ¿no? Trae a la mesa a Ernest Cassier,
y volvemos a hablar del hombre y de los símbolos y de lo que significa una cosa para unos y de lo que se refiere también para otros, ¿no? Entonces, las relaciones con la inteligencia artificial pueden guiar, sí, la inteligencia artificial puede ser una guía eh, que nos permita a lo mejor acercarnos a una realidad, pero creo que siempre tendríamos que tener puestos estos lentes críticos. La inteligencia artificial formula políticas incluso con respecto a áreas específicas que necesitan regulación. Se sabe que se utiliza inteligencia artificial en esferas políticas altas para saber qué toma de decisiones van a hacer con los ciudadanos. Entonces, la inteligencia artificial informa también a los investigadores las áreas que debemos de abordar. Es como si nos dictara la inteligencia artificial qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En ese sentido, estamos dejando a la inteligencia artificial elegir por nosotros. Estamos perdiendo esta libertad de elección. Y creo que este cuarto punto es muy importante porque tendríamos que estar hablando en temas de educación, como lo permite este foro, visualizar de pronto qué vienen estos temas de educación, incidir en estos planes de estudio. Más allá de cuestionarnos si está bien o si está mal, tenemos que encontrar estas formas de articular la inteligencia artificial de manera crítica. Tengo esta lámina bueno, que la desprendo de una lectura de Frontiers. Si tienen oportunidad de leer sobre el taller de Dartmouth, sobre la inteligencia artificial, que ya lo planteaban, lo retoman en el 2006 y bueno, nos dice que la inteligencia artificial tiene como estas tres áreas. El, el centro de la inteligencia artificial es el aprendizaje profundo, donde se emulan, como ya decía, las redes neuronales artificiales. Entonces, copiamos un poco de lo que es el constructo humano para traspolarlo a esta parte de la tecnología. ¿Y qué sucede? Bueno, pues el humano, cuando el humano crea otro humano de manera, digamos, natural, que nace un bebé que queda en el vientre de la madre y que va creciendo y que, bueno, nace, da luz, pues trae toda una información de parte del padre y de la madre heredada. Y no solo trae esa información en los genes, sino que con quienes se rodea se van moldeando sus creencias y entonces vamos creando sesgos humanos, digamos, de manera natural. La inteligencia artificial copia este modelo y entonces adapta estos entornos con todo y sus sesgos. Esto es muy peligroso. Me parece que nos limita a abrirnos a otros mundos y creo que el usar la inteligencia artificial de manera crítica nos va a permitir justo abrirnos a otros mundos, cuestionarnos nuestros sesgos. Para esto, la forma más superficial de utilizar, digamos, la inteligencia artificial a través de máquinas es sobre la estadística, ¿no? ¿Cómo se van usando estas estadísticas para hacer predicción de eventos por uso de estadísticas? No solamente en lo económico pasa, no solamente en lo político, ahora también en lo genético, en lo humano, en lo análogo, estamos rompiendo esta barrera y entonces nos está impactando en nuestras relaciones humanas. El aprendizaje profundo es una técnica de inteligencia, obviamente, como lo estamos viendo aquí, artificial, que empieza, igual que el cerebro, a funcionar por capas. ¿No? Por capas de información. Y mientras más información haya y mientras más consistentes seamos con esa información, la inteligencia artificial lo va a adaptar como algo cierto. Y esto va a modificar nuestras conductas si es que nos dejamos guiar a ciegas por la inteligencia artificial. Si hacemos un comparativo entre lo que ha hecho el ser humano y la forma en la que el ser humano está compuesto, tenemos similitudes con la inteligencia artificial. Cuando hablo de genética, yo también podría hablar de computación cuántica.
Cuando hablo de biología molecular, podría referirme a la robótica. Y si estamos hablando de sistemas biológicos, es entonces que entra la inteligencia artificial. Esto es desafiante para contextos donde se pueden crear hasta amenazas biológicas. No es la idea alarmarnos. Lo que trato de explicar aquí es que todos tenemos que participar y hacer un enfoque mucho más colaborativo, como justo lo propone nuestro instituto, ¿no? Un enfoque donde no nos guiemos por estos sesgos, donde los podamos identificar, donde podamos liberar algunos candados que biológicamente hemos heredado y podamos comprender cómo es que estas ramificaciones afectan, estas ramificaciones de información y de sesgo, afectan a las decisiones que se toman de manera consensuada, ¿no? Eh, si realmente son decisiones globales o si son de un grupo o de un grupo muy, digamos, de élite, ¿no? Entonces sí es vital eh, enfocarnos en el uso debido de estas inteligencias y de comprender cuáles son los riesgos operativos que tiene la inteligencia artificial. Nosotros no sabemos si la inteligencia artificial está enferma, por ejemplo. Tendríamos que pensar eh, sería posible indagar sobre el estado de salud de la inteligencia artificial, de qué se está nutriendo. Y es que, como ya mencionaba al inicio, esto crea percepciones de mundo. Platón, si me refiero a los filósofos antiguos, Platón decía que los sentidos son un filtro a la realidad. Y en ese sentido, en esa línea, en ese mismo aspecto, la pregunta no es para qué nos sirve la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿por qué los humanos creamos inteligencia artificial? ¿Para qué creamos algo que sabemos que es artificial? Parece ser que sí reconocemos que hay un mundo externo, pero que no lo podemos ver, que necesitamos que alguien venga y nos platique de qué trata, ¿no? Y, y bueno, esto es complicado cuando los servicios están digamos, a la mano de unos cuantos, porque sabemos que la inteligencia artificial tiene un costo, muchas de ellas, económico, y esto provoca sesgos. Entonces, si bien el uso de la tecnología en cuanto a montos para poder utilizar aplicaciones, para poder utilizar algún procesador de datos o incluso de imágenes, ha ido bajando con el tiempo, el costo ha ido disminuyendo, digamos, del 2000 al 2025 que estamos hoy en día transitando, ya no cuesta lo mismo, a lo mejor ni una computadora, ni un teléfono inteligente o un reloj inteligente, ya el precio comienza a hacerse más popular, a democratizarse más y entonces empieza a estar más a la mano de todos, pero aún así hay un sector de la sociedad que sigue sin tener voz propia, sino a través de otros quienes sí tienen esos medios. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué construimos? O más bien, ¿por qué lo construimos? ¿Cuál es esta intención? Si bien, por ejemplo, si lo aplicamos a la medicina, la inteligencia artificial ha sido útil para evitar ciertas enfermedades hereditarias, me parece que también estamos manipulando el carácter de los futuros ciudadanos y estamos descalificando todas aquellas propiedades humanas que consideramos un problema, que consideramos una limitante. Las estamos dejando fuera y eso también tiene otras implicaciones. Las sociedades empiezan a ser controladas por la maquinaria. Ya lo decía Deleuze, este filósofo francés, empezamos a cederle nuestra libertad a las máquinas para que decidan por nosotros. Esto nos tiene que llamar la atención a todos y tenemos que volver al estudio de la semiótica, porque al final del día, la inteligencia artificial
aprende a través de la decodificación de códigos del lenguaje. Esto podría representar una evolución de siglos y siglos del ser humano en el aspecto tanto cultural como tecnológico. Sin embargo, pareciera que esta tendencia a querer ser perfectos, esta tendencia a querer estar impolutos, a querer no tener ningún eh, desvío genético o malformación, nos deja poco espacio para ser humanos. Bien, pues la realidad, como ya hemos estado diciendo, es una realidad creada en estos entornos. Hay un trastorno de despersonalización y de desrealización. ¿A qué me refiero? Cuando el mundo en el mundo pesaba más lo análogo, a lo mejor nos queríamos parecer a las modelos de las revistas y eso era algo alcanzable, difícil, pero alcanzable. Ahora con estas cirugías digitales, ¿no? Como puede ser con programas que te modifican la imagen, esto es imposible de alcanzar. Estamos compitiendo contra algo que es imposible de tener. Entonces, si tuviéramos a una persona deformándose, tratando de ajustarse a cánones estéticos irreales, la psicología diría que esta persona está enferma, diría que esta persona no vive en armonía y en ese sentido, cuando lo vemos en lo digital, parece que ahí sí se nos permite. Entonces, no quiero llegar a conclusiones ahora, pero sí me gustaría plantear qué es aquello que se valora en la inteligencia artificial. Si recordamos, la construcción de la música, la elaboración de la música, llevaba un proceso personal, llevaba un proceso de mucho trabajo emocional. Hoy el arte son pedazos de sonidos que están armonizados, pedazos de obras que le pueden servir a la inteligencia artificial y de pronto nos es difícil distinguir el arte análogo del arte digital. Este tipo de arte digital eh, que se hace de manera colectiva, mediado por una inteligencia artificial, de pronto juega un papel muy característico en la evolución del ser humano visto desde la cultura. Hay un trastorno de ensoñación excesiva. ¿Qué es esta condición? Si ustedes lo buscan en Google o en cualquier libro, que es esta condición psicopatológica recientemente definida y poco conocida, caracterizada por la presencia de fantasías diurnas complejas y recurrentes hasta extremos disfuncionales. Esto así tal como está, me lo dan los datos de la minería de Google. Y esto me pone a pensar mucho en el discurso que leemos y el cual pocas veces analizamos. Esta visión de máquina como elemento transformador de sociedades, como elemento transformador de culturas, eh, parece que nos lleva a extremos disfuncionales y entonces tenemos disputas que surgen en entornos digitales, pero que tienen repercusiones reales, digamos, análogas en entornos tangibles. Estoy por terminar. Sé que esto fue muy breve, pero los temas que se tocan sí requieren como más allá de los minutos que me he tomado para hacer esto, ¿no? Que el uso que hagamos de la inteligencia artificial sea lo más crítico posible. Aquí les dejo algunos recursos que creo que les pueden interesar. Ahora, de manera, digamos, ya personal y un poco sí digamos, no irnos con todas estas ideas solo al aire, comentarles que es muy importante analizar la imagen porque la imagen juega un rol fundamental. La cultura se percibe hoy en día mayoritariamente por estos aspectos visuales. Entonces,
digamos que el sentido de la vista ha ocupado un rol protagónico y en esa línea deberíamos estar examinando de manera desde la semiótica estos comportamientos económicos, políticos, religiosos y sus implicaciones en los sesgos. La realidad y la inteligencia artificial, estas percepciones de la realidad serán tan compatibles como nosotros cuestionemos estos vínculos que se generan a través de los conceptos que se comparten tanto en lo análogo como en los mundos digitales con el uso de la inteligencia artificial que, por supuesto, que trae conflictos, los desencadena, eh, um, y no es tanto la herramienta como tal, sino el uso que hacemos de ella. Si hay un abuso de inteligencia artificial, entonces estamos cediendo el control de nuestro desarrollo cognitivo a máquinas y entonces eso nos puede debilitar. Pues esto es lo que me convocaba hoy. Cierro diciendo que si bien una imagen puede generar sensaciones reales, porque las emociones que genera la inteligencia artificial sí son reales, esa emoción sí es real, digamos que el evento puede que no lo sea. Y entonces hay que interrogar si esta emoción que estoy sintiendo es una emoción creada a partir de un entorno intervenido por inteligencia artificial o si bien es una emoción creada desde la realidad, digamos, más palpable, más humana. Muchas gracias, doctor. Eh, Daniel, quedo abierta a cualquier pregunta y invitándoles justo siempre a esto, hay que volver a consensuar eh, pues todo aquello que implica estudios semióticos y todo aquello que implica pues el uso de la tecnología en relación a la modificación de la realidad para ajustarnos a cánones que a lo mejor no nacen de nuestras culturas, a prácticas que alteran constantemente la realidad y que pueden provocar malestares emocionales, psicológicos, sociales, obviamente. Este, y pues con eso cerraría. Muchísimas gracias por su atención y me despido. Soy la doctora Shaila Álvarez Junco y quedo al tanto de todos ustedes. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este tercer seminario internacional que tiene como título general Educación, Gamificación e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, Inteligencia Artificial y Percepción del Mundo. La misma que estuvo a cargo por la doctora Shaila Álvarez Junco. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es una bonita oportunidad escuchar a una profesional, a una dama que nos está acompañando desde el hermano país de México, pero con mucha causa, con un nivel de profundidad, lo que nos ha compartido el día de hoy, y nosotros estamos totalmente de acuerdo a lo expresado y a lo vertido por la doctora. Muchas gracias, maestra. Saludos desde acá de Lima, Perú. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor Daniel. Muchas gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Esta parte sí también la quiero resaltar, ciudadanía digital, porque creo que justo siendo ciudadanos globales y lo que ustedes hacen de democratizar el conocimiento nos va a permitir crear mejores realidades. Gracias.